He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo. Qué alegría poder estar aquí hoy jueves, 6 de la tarde, en su programa La Final Trompeta. Para nosotros llegamos ya al fin de semana. Ayer en la grabación me confundí, pensé que era jueves, después que era miércoles, pero bueno, hoy sí estamos día jueves. Gracias al Señor. Y el tema de hoy va a ser crucial, porque tenemos siempre dos caminos, el bien o el mal. Usted sabe que hay cielo, hay tierra, hay sol, hay luna. Así mismo es, hay frío, hay calor. También hay espiritual y hay carnal. Hay espiritual y hay natural. Pero ¿cuándo espiritual podría ser pecado? ¿Qué dice usted? Hoy vamos a tratar este tema en compañía del pastor Luis Antonio. No sin antes bendecirle a usted, a su familia, a mi querido pastor Luis Antonio y su familia y ministerio. Bendecir al pastor Arturo y Mayra, que ya están con el grupo volando hacia Israel. Ya están volando en este momento. Y animarle a que usted se venga con nosotros el 14 de noviembre. No tenga temor, el Señor está con nosotros. Pastor Luis Antonio, bienvenido al programa La Final Trompeta, en el cual usted es un baluarte importante. Bienvenido, un abrazo, hermano querido. Gracias, mi querido pastor Nelson. Un beso en pleno cachete, un fuerte quebra costillas. Que Dios nos guarde. Gloria a Dios. Bueno, la verdad es que una bendición de Dios ver al pastor Arturo ya elevando vuelo. Qué bendición. Dios es bendito, cumple sus promesas. A la verdad, no es que no hay guerra, pero Dios con esto muestra de que Dios es quien protege, quien cuida, quien hace. Al final de cabo, con eso nos está mostrando su inmensa fidelidad, bondad. Con esto, con esta muestra es que vemos el poder de nuestro Dios, que Dios abre las puertas, porque si Dios no las abre y si están cerradas nadie las abre. Entonces, gloria a Dios por esto, las puertas de Israel están abiertas para que uno pueda ir y que uno pueda estar en la tierra prometida, en la tierra de Dios. Y qué mejor llegar en este tiempo para poder orar, clamar, gemir, estar en el lugar mismo del escenario profético más grande de toda la historia de la humanidad, donde nació nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, qué bendición de Dios tener la dicha de poder estar ahí. Yo hubiese querido cuántas veces, no se me dio hasta el día de hoy. Dios sabrá cuándo, espero todavía, y aún puede ser guerra más fuerte, y si Dios me permite llevarme, gloria a Dios. O sea, realmente no estamos aquí sino para hacer la voluntad de nuestro Padre eterno y vivir conforme a lo que Él quiere. Entonces, hoy el tema muy fuerte. ¿Somos carnales? ¿Somos espirituales? ¿Somos espirituales de qué tipo de espíritu? ¿Qué es el espiritual que no es espiritual de parte de Dios? Entonces, ¿para quién vivimos? ¿De quién venimos? ¿De Marte? ¿De quién somos? Entonces, la verdad es que dentro todo un tema muy importante. Que Dios nos bendiga. Saludamos a todos los hermanos que nos siguen por las páginas de Facebook, de YouTube. Gracias por su amor, su eterna bondad, sus apoyos para mantener la obra del pastor Arturo, la suya, la mía, la de mi hermano. Gracias por amarnos, por llevarnos en sus corazones y ayudarnos. Nosotros no merecemos más que el infierno, porque ninguno es digno, ni siquiera de predicar su palabra. Ninguno es digno de sentarse en una mesa y tener el pan de cada día, porque ninguno de nosotros hemos hecho lo bueno, lo justo o lo que a Dios le agrada.
sino que Dios por su infinita bondad y misericordia nos revela qué es lo que está en su corazón y nos guía por sendas de justicia para que nosotros andemos en los caminos que Él trazó. Quiera Dios que todos podamos andar y hacer su voluntad y cuidar el corazón de nuestro Dios. Entonces, que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido Pastor Nelson. Muchas gracias, Pastor Luis Antonio, y vamos a empezar orando. Amén. Padre amado que estás en los cielos, bendito y alabado por siempre es tu nombre, Rey de Israel, Rey del universo, Rey de nuestras vidas, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te pedimos permiso para poder iniciar este programa y pedimos tu bendición para nuestros hogares y para el hogar de cada una de las personas que en vivo o en diferido están con nosotros. Señor, que tu gracia abundante se derrame sobre ellos. Señor, que tú acompañes en la salida y entrada a nuestro amado Pastor Arturo, a Mayra, su esposa, al equipo, al grupo de viajeros, peregrinos que van hacia Israel con él. Y que el 14 de noviembre tu favor también esté con nosotros para poder pisar la tierra prometida. Gracias, mi Dios, porque eres bueno y porque tú peleas por nosotros y tú defiendes a Israel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a empezar y el versículo que nosotros vamos a tomar en este día se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso número 1. Y aquí hay un llamado de atención poderosísimo, Luis Antonio, que el apóstol Pablo hace a los corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tome en cuenta que la espiritualidad comienza en el encuentro con el Señor. Pero el nivel va aumentando hasta llegar a ser espirituales a medida de que maduramos y tomamos la leche espiritual. Pero no es posible que crezcamos y creciendo actuemos como si estuviésemos empezando y seamos carnales. No. Aún un niño en el Señor que desea la leche espiritual, tenemos que meditar que está enamorado de Dios cuando recién empezamos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ver a un espiritual que empiece siendo carnal si lo que debe de hacer es abandonar la carnalidad? Lamentablemente hay espirituales carnales. Qué duro que es eso. Ay, pastor, ¿de dónde sacó usted eso que hay espirituales carnales? Bueno, permítame decirle que hay santeros que dicen que son espirituales, pero esos son hijos del diablo. Son más carnales que mandados a hacer. ¿Y qué me dice de todos esos curas, pastores, que andan buscando solo lucrarse de la gente? Esos dicen que son espirituales, pero aman lo material. Entonces, ¿cómo llamarlos realmente a ellos espirituales? Porque en ese caso están utilizando lo espiritual para su pecado. Y ahí es pecado. Cuando tu espiritualidad es falsa, es mentirosa, engañosa y lleva falsa doctrina. Los espiritistas no son espirituales ellos. Te voy a comunicar con los muertos. Con el mismo diablo es que te comunican. Y ellos dicen que son espirituales. Oh, imagínese usted tanto engaño. Vamos a la meditación trascendental. Otro engaño. Poner en blanco tu mente para que el demonio tome control. Y tantas otras. Vámonos al Tíbet. Oh, qué espiritual ir al Tíbet. Otra mentira del diablo. Impresionante, ¿verdad? Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Por eso es que la carne no puede adorar al Señor. Pero el espíritu sí. Ese espíritu que nos fue dado a cada uno de nosotros. Pero vamos a empezar, Luis Antonio y amigos, con los conceptos. Espiritual. Perteneciente o relativo al espíritu, con E minúscula. Dicho de una persona muy sensible y poco interesada
en lo material. ¿Qué le parece? El diccionario de la Real Academia, mi querido Luis Antonio, nos enseña que el espiritual en el mundo natural es considerado el que no tiene mucho interés por lo material. En algún tiempo en la Iglesia Católica se llegó a extremos. Se hacía el famoso voto de pobreza. Pero resulta que el lavado de cerebro era para la gente rica. Y muchos ricos de la época, por eso es que la Gran Ramera se hizo millonaria. Porque gente multimillonaria de esa época, con grandes mansiones, castillos, oro y propiedades, hacían el voto de pobreza y le entregaban todos los bienes a la Santa Madre Iglesia. Esa es una espiritualidad que es pecado. Porque Dios no está realmente pidiéndote que tú hagas un voto de pobreza para ser espiritual. Amigo mío, yo he visto pobres orgullosos, yo he visto pobres malvados, yo he visto ricos humildes y espirituales. Dios no tiene nada en contra de las riquezas. Dios está en contra del amor a las riquezas, que es muy diferente. Cuando usted pudiendo ayudar no ayuda, usted está amando a las riquezas y usted no es espiritual, sino carnal y material. Y eso es pecado, y su espiritualidad es pecado porque es falsa. Esa es la realidad. Mira el joven rico, ¿qué más espiritual que ese? Todos los mandamientos los había cumplido. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y entonces cuando le pidieron, como dicen acá, el billuyu, el dólar, el euro, le pidieron el Señor, anda, vende todo y dáselo a los pobres y sígueme. Amigo, cuando tú no sabes quién te lo pide, tú no lo das. Se lo estaba pidiendo el dueño del oro y de la plata. Por eso cuando tú no conoces al Señor, tú no diezmas. Cuando tú no conoces al Señor, tú no ofrendas, porque no sabes quién te lo está pidiendo. El dueño, el que te dio el trabajo, el que te dio la salud, el que te dio la vida, el que te dio el dinero quincenal o mensual, él te lo está pidiendo y tú le dices no. Es porque no lo conoces. No, que yo soy cristiano, no, que yo me congrego. No, tú no lo conoces. Esa es la única realidad. Nos guste o no. Escuche, de latín, spiritualis, spiritus, que significa aliento. Del griego, spiritus también, que significa respiro, y alis, que significa cualidad. O sea que griego, spiritus alis, espiritual, significa el que tiene la cualidad de respirar, el que puede respirar. ¡Wow! Si vamos a Génesis, amados míos, en el capítulo 2 y en el verso 7, veremos que Dios sopló aliento de vida, neuma. Respiró, sopló y nos hizo alma vivificante, espíritu, cuerpo, alma. El espíritu dio vida y el cuerpo con esa vida pudo sentir. Por eso Pablo dice que somos cuerpo, alma y espíritu. ¡Qué bonito Dios! Pero retirado el espíritu, no queda nada, absolutamente nada. Bueno, ahora bien, mis hermanos, vamos a la enseñanza un poquito más adentro de esta parte espiritual. Y el conflicto que se daba en Corintios. Pues el apóstol Pablo les dice, ustedes no les puedo hablar como espirituales, porque un espiritual ha alcanzado un nivel de madurez. Y ya veremos en breve, rápidamente, los frutos del espiritual, que son dados por el Espíritu Santo de Dios. Tengan mucho cuidado con los falsos espirituales. El rama ni sé cuánto, el de aquí que andan vestidos y todo el día andan así. Gente que tú entras a sus casas y ves unas imágenes de un Buda flaco, el Buda hindú, el Buda chino, el Buda de todas partes, con las manos así. O el gordo panzón muerto de la risa, para que el dinero llegue a tu vida, como si un yeso te va a dar dinero. Pero así es la ignorancia de la gente. Y dicen que son espirituales. O entras a la casa y ves un Buda con un incienso encendido. Es aromaterapia, dicen. Espirituales.
Engaño del diablo, amigo mío. Engaño del maligno. Bueno, dice, ¿por qué razón la espiritualidad de los corintios no era buena? ¿Por qué? Dice Pablo en el verso 3, capítulo 3 de 1 Corintios, porque aún ustedes son carnales. Pues habiendo entre vosotros, mira esta mala espiritualidad, celos, contiendas, divisiones, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Comprende usted? Entonces, ¿cómo es posible que una persona espiritual ande por ahí diciendo es que yo soy pentecostal? No, yo soy bautista. No, yo soy aliancista. No, yo soy de iglesias de Dios. No, yo soy de los cuadrangulares. No, yo soy Jesús solo. Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que usted, ¿de quién es? De Dios. Peleándose por denominaciones. Cuando todo le pertenece a Cristo, somos del Señor. Ahora analicemos un poco esta gran diferencia entre el hombre natural, el hombre espiritual y las advertencias claras y precisas de las que habla el Señor sobre los riesgos que se puede tener al ser un falso espiritual. Primero, el relato en Lucas capítulo número 9. En Lucas 9, a partir del verso 51, dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron los samaritanos, en este caso, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Había estas peleas entre samaritanos y judíos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Wow! Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eran espirituales, pero no sabían a qué espíritu pertenecían. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amigo, qué tremendo. No saben de qué espíritu son. Son espirituales, pero en pecado. Porque el que es del Espíritu de Dios, ese no está en pecado. Vamos a ver. El versículo número 12 de 1 Corintios 2 dice lo siguiente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Espíritu del mundo. Hay espirituales del mundo, los que no tienen a Cristo. Tienen espirituales porque tienen el aliento de vida, el espíritu, y practican de todo. Son espirituales porque dicen que pertenecen a la iglesia de Satanás. Escuche. Nosotros hemos recibido con E mayúscula el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El espíritu del mundo no te va a decir lo que Dios te ha concedido, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
¿El mundo cómo se va a enterar? Pues si no tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice que ese Espíritu internamente a nuestro espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Qué testimonio podría dar el Espíritu que no es de Dios? Que son hijos del mundo, porque tienen el espíritu del mundo. Pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, sino solo el espíritu de respirar, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque a él le son locura y no las puede entender. Por eso se burlan de nosotros. Porque se han de discernir espiritualmente con el Espíritu Santo. Y si no lo tienen, no lo entienden. En cambio, el espiritual juzga, opina por medio de la palabra, discierne, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Y sabes por qué? Porque es irreprensible, pues. ¿De qué lo vas a acusar si no está en pecado? Pero él sí puede juzgar, no sentenciar. Juzgar significa emitir su criterio bíblico y exhortar, reprender, llamar la atención, pero no mandarlo al infierno, porque esa sentencia la dará el Señor. Entonces, mis hermanos queridos, aquí estamos viendo algo extremadamente vital, pero extremadamente vital. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero ahí tiene usted la gran diferencia que hay entre la gente espiritual con el Espíritu Santo y los que tienen el espíritu del mundo. Ahora, ¿qué otorga el espíritu del mundo? Permítame demostrarle lo que otorga en Gálatas capítulo 5. Vamos allá. Mil disculpas que ando un poquito más de la garganta. Gálatas capítulo número 5. Y vamos a leer juntos. Primero vamos a Romanos 8. Romanos capítulo número 8 primero. Llegó una mano diligente para dar de beber al sediento. Aleluya. Primero Romanos capítulo número 8. Aquí en Romanos 8 nos encontramos con algo impactante realmente, pero muy impactante. Recuerda lo que vimos hace un momento en 1 Corintios 2:12. El hombre natural ha recibido el espíritu del mundo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Así que ser espiritual sin el Espíritu Santo es pecado. ¿Y qué espíritu da el espíritu del mundo? Veamos. 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y que hay los espirituales que siguen siendo esclavos del pecado porque tienen el espíritu del mundo, y los espirituales que somos del Espíritu Santo, que hemos sido adoptados por Dios, y por medio de esa adopción clamamos al Padre por el Espíritu de gracia. Mejor imposible. Ahora escuche. ¿Cuál es el premio de ser espiritual y andar en el Espíritu? ¿Cuál es el premio, la recompensa aquí en la tierra? Y por ende, cuando llegue el momento en el cielo. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación, dígalo conmigo, ninguna, de ningún tipo, ninguna significa que usted está exsuelto 100%. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el espiritual del mundo, que ha recibido el espíritu del mundo, y el espíritu del mundo es el espíritu del anticristo. Ellos conocen la palabra,
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se acuerdan? Bueno, rapidito. Primera de Juan, capítulo número 2, y dice la bendita escritura, el verso número 18 y el 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora escuche. El espíritu del mundo es espíritu de esclavitud. Ya se lo enseñé, ¿verdad? Ya vimos Corintios, Romanos, y el espíritu del mundo es espíritu de esclavitud. Y escuche, y es espíritu de engaño. Y es espíritu de error. Engaño, el engaño te lleva al error. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Ese es el espiritual verdadero. No el rebelde de la iglesia. Yo no hago a nadie. A mí Dios me ha dicho que yo hago lo que yo quiero. Ese tiene el espíritu del mundo. El espíritu, porque el que no es de Dios no nos oye, pero el que es de Dios y conoce no. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, el espiritual en el mundo recibe el espíritu del mundo, recibe el espíritu y recibe el espíritu de error. Pero el espiritual es el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo de Dios, con esto concluyo para dar paso a mi amado Espíritu Santo. Gálatas 5, verso 20. Esto te hace un gran espiritual. Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad. El espiritual, el error, el que recibe el engaño, qué duro, el que recibe el 19 en las obras de su falsa espiritualidad, que no es otra cosa que la carne, adulterio, fornicidad, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales he dicho antes que los que practican tales cosas, viviendo chuequito, pecado, falsa espiritualidad en relación al Espíritu Santo, que es el verdadero Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda verdad. Salga del espíritu del mundo, libérese del espíritu de la esclavitud, porque aquel que viene a Cristo, entonces en él, en el Hijo, usted puede ser verdaderamente libre. Esa es mi oración. Pastor Luis Antonio, adelante, por favor. Gracias, mi querido Pastor Nelson. La verdad es fuerte, ¿no? Como usted lo mencionó, 1 Corintios 3:1, como nos manda la referencia nuestro querido Pastor Arturito. Es fuerte porque acá nos dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. No puedo hablarles como personas que ya crecieron en el espíritu, sino que realmente son carnales, sino como carnales, que están entre discusiones, pleitos, celos, iras y contiendas.
somos adúlteros, fornicarios y mentirosos, hipócritas y todo lo peor. ¿Y cómo puedo hablarles a ustedes las cosas espirituales si no entienden? Entonces aquí en segunda de Pedro o en primera de Pedro 2:1 dice, 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Nacer en el espíritu, obviamente, como nos habla en el libro de Juan, que tenemos que nacer de agua y de espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Y después de que nacemos, ¿qué es lo que necesitamos? La leche no adulterada, no falsa, no mentirosa, no con doctrinas de demonios, sino con la palabra, que andemos como Dios quiere que andemos. Me llamó mucho la atención en segunda de Pedro 2:2 aquí, y bueno, 2:1 y 2:2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que nos rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¡Qué tremendo! O sea, seguir rudimentos de hombres, seguir doctrinas de demonios para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea blasfemado. ¡Qué tremendo! Esto es impresionante. O sea, realmente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hacemos cosas aberrantes y decimos que somos espirituales. Que decimos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo pueden hablarnos las cosas del Espíritu Santo de Dios si somos carnales? No vamos a entender, porque ahí claramente leyó el pastor Nelson que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu Santo de Dios porque no las puede entender, porque solamente se han de discernir espiritualmente. Dígame una cosa, ¿usted está en rencor, resentimiento, amargura? No diga que es nacido de Dios. No es nacido de Dios, porque el que es nacido de Dios no puede practicar el pecado. Ese es espiritual, pero espiritual no como los espiritistas, que se hacen llamar espirituales, de los cuales también habló el pastor Nelson. Y dijo bien claramente, los brujos y hechiceros se hacen llamar espirituales, pero son espiritistas, son demonios, no son espirituales de los cuales Dios habla o son espirituales del mundo, pero no del cielo, no del Espíritu Santo de Dios que viene sobre nosotros para hacer morir lo terrenal, animal y diabólico que hay en nosotros. Entonces, en 2 Pedro 3:18, también nos habla y nos dice de esta manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. ¿Cómo vamos a conocer nosotros a nuestro Señor Jesucristo si no somos espirituales, si solamente se devela a Dios y se muestra a Dios por el Espíritu? Porque usted no tiene relación con la carne de nuestro Señor, usted tiene relación con el Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra. Entonces, una persona que tiene relación e intimidad con el Señor se puede considerar que es una persona espiritual. Pero usted metido en juegos, metido en novelas, metido en un montón de cosas, en odio, en rencor, resentimiento, amargura, ¿qué de espiritual puede tener para Dios? Entonces usted está confundiéndose que es espiritual porque recibió a Cristo Jesús con esa doctrina diabólica del salvo siempre salvo. Y entonces yo ya no necesito más que, yo ya estoy salvo, ya lo recibí al Señor Jesucristo, y piensa que usted es hijo de Dios. Y hay mucha gente que está mandando un montón de basuras y piensa que está recibido en el cielo y que su nombre ya está registrado en el libro de la vida. ¿Usted qué quiere tener? ¿El espíritu del mundo, el espíritu del anticristo o el Espíritu Santo de Dios? Usted tiene que tomar una decisión, porque muchos espíritus hay. Y usted tiene que tomar una decisión si usted quiere el Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere el Espíritu Santo de Dios, ya lo leyó nuestro querido pastor, pero si nosotros nos vamos a Gálatas nuevamente, por favor, perdón por esto, pero sencillamente me parece que es importante
leerlo, ¿no? Y nos habla, el fruto del Espíritu es amor. Si usted tiene amor, tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero si usted tiene odio, si usted tiene rabia, si usted tiene resentimiento, usted es un endemoniado. Usted tiene el espíritu del diablo. Perdóneme que le diga de frente. ¿Qué quiere? ¿Que le dore la píldora? Usted es hijísimo de Satanás, mismísimo Satanás. Acabado, hijo del diablo. Es que sabe que, pastor, no puedo olvidar, no puedo perdonar, no puedo. Bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es cuando a usted le dé la gana. Usted está haciendo vivir mal a su familia por su maldad, por su odio, por su negligencia. Perdonar y se llama siervo de Dios y que su nombre está inscrito en el libro de la Biblia. No, su nombre está inscrito en el infierno. Y lo único que le está faltando es vivir en su morada definitiva. Y cuidado con no arrepentirse. Cuidado con no agarrar y decir, bueno, yo no quiero vivir para el diablo, quiero dar amor. Mire lo que dice el fruto del Espíritu, para que seamos espirituales. Si usted tiene esto, dígale gracias Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Tiene gozo? ¿Se ha perdido el gozo de la salvación? Dejó de ser salvo. Hay gente que tiene la palabra, pero no tiene el gozo. Y tiene odio. Paz. Si usted no tiene paz, tiene impaciencia. Es lo opuesto de la paz. Entonces, ¿usted a quién está representando? Vamos identificando para que veamos si usted tiene el Espíritu de Dios o tiene el Espíritu de Satanás. Porque cuidado con decir, yo ya recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. No, es que yo ya soy salvo. Cuidado con entrar en esa basura. Cuidado con creer en el salvo. Siempre es salvo. No lo haga. Ese es un maldito pecado. Eso es como que decir, yo me justifico, no me importa, el Señor nunca me va a borrar del libro de la vida porque yo tengo que confiar que soy salvo por lo que Él hizo. Sí, pero por lo que Él hizo y está haciendo en nosotros, porque hasta el día de hoy Dios está trabajando por el poder de su Espíritu Santo de Dios y no descansa. Y quiere traerle convicción de pecado y quiere producirle frutos dignos de arrepentimiento para que usted sea lo que nunca pensó ser. Una persona llena de amor, llena de gozo, llena de paz, llena de benignidad. El benigno piensa cosas benignas, cosas buenas. Bondad, buenos para ofrecer, para ofrendar, para dar, para diezmar, como dijo nuestro querido pastor. Qué tremenda. El espiritual no está preocupado de la economía. El espiritual dentro de todo, y lo dijo muy bien en el ejemplo, lo dio perfectamente, que el hombre rico, el mismo dueño de todo, le estaba ofreciendo seguirlo a él y él cuida lo material. Entonces el hombre espiritual se define en una gran parte de esto, claro que con los frutos del espíritu, no necesita dinero, necesita a Dios. Usted si necesita dinero ya no necesita a Dios. Pero si usted tiene a Dios, va a tener dinero, hasta dinero va a tener. Porque esto lo promete Dios. Dice, mansedumbre, que sea manso. O sea, mire, querido pastor, vienen los problemas en olada, vienen los chismes y vienen las divisiones y viene... No, es que realmente solo Dios para hacernos poner paz. Y encima, tal vez uno muerto de recibir, tal vez, no sé, prefiero callar ahí. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no pasiones, deseos, ya no me interesa. Lo que me interesa es estar apasionado por Dios, tener el deseo. Pero si usted es un adúltero y un fornicario, dígale al Señor, Señor, soy un adúltero, soy un fornicario, mi mente es podrida, es obscena. No tengo ya ese acuerdo contigo o lo estoy perdiendo. Hable con él. Porque los espíritus del diablo y los espíritus del error lo van a matar. Y tenga cuidado. Juan 15:4, por favor. Realmente la Biblia es puro espíritu. Y por eso que nosotros, yo a veces me entristece ver gente que nunca agarra Biblia. Y que su vida es llena de odio.
llena de amargura. Y hay otros peor, que agarran Biblia y ni siquiera cambian. Ni siquiera. Y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, los frutos del Espíritu, como en sí no puede llevar fruto, sino en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que el espiritual de parte de Dios es el que quiere estar pegado a Dios, y el que necesita de Dios, y el que va a Dios, y el que se humilla, y el que reconoce sus faltas, sus errores, y quiere cambiar. Pregunta: ¿usted qué está haciendo para ser feliz? Para ser feliz y para hacer feliz a otras personas. ¿Qué está haciendo? ¿Usted vive amargado? Usted no va a ser feliz, ni usted, ni va a ser feliz. Por eso dice: líbrate de la mujer amargada. Por favor. Esto es castigo, carcoma para los huesos, dice Dios. Entonces, la verdad, usted vive para ser feliz. Si vive para ser feliz es porque tiene a Dios y va a hacer feliz a otras personas. Pero si usted no tiene deseos de hacer feliz a nadie, cuidado. Si usted no vive con el gozo de darle felicidad o alegría a alguien, ¿para quién vive? ¿Qué espíritu del diablo? Bueno, ¿qué espíritu fuera del diablo que mora en usted? No se engañe. O sea, podemos ser cualquier cosa, pero no seamos hipócritas. Reconozcamos lo que falta en nuestras vidas. ¿Qué está pasando para que usted se muera? Romanos 12:1 dice así: pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto ser más sabio, más inteligente. Vamos al culto, a culturizarnos. Vamos a esto, al culto. No es para salir más imbéciles de lo que somos y más torpes de lo que somos. Entonces, usted medite, ¿qué espíritu tiene usted? ¿Usted es espiritista, espiritual para el diablo o para el Espíritu Santo de Dios? ¿Usted instrumento de quién es? ¿Para quién vive? Si vive para Dios, que Dios lo bendiga. Pero si vive para el diablo, arrepintámonos, pues. Reconozcamos y digamos: no quiero servirle más a Él. Voy a hacer todo para alegrar el corazón de Dios y voy a alegrar el corazón de mi familia. Voy a alegrar. Hay gente que ya dice: yo he crucificado mi carne. ¿Cómo crucificado con los odios, rencor? ¿Eso es crucificar su carne? Usted está matándose, se está moliendo y está matando a otros por falta de piedad, de misericordia. Usted es el enemigo de usted mismo y no le importa y está matando a otros. Cuidado. Adelante, mi querido Pastor Nelson. Definitivamente este tema es delicado porque hay gente que es tropiezo para los demás debido a esta situación. Vemos los grandes líderes espirituales que tienen muchos seguidores y el daño que causan es terrible porque a la larga no usan la verdad y menos a Cristo Jesús, que es el único camino, verdad y vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y mucha gente va a ir ahí, engañada. Yo soy espiritual, yo oro, yo leo la Biblia, yo soy espiritual, yo leo los libros de meditación, yo hago yoga, yo soy espiritual. No es así. Hay una sola espiritualidad, la que otorga Dios a través del nacimiento espiritual en el Espíritu Santo. Como le dijo a Nicodemo, no hay otra. Ahora vamos a escuchar a nuestro querido pastor Arturo. Giovanni, espero que estés ahí ya listo para poner la participación de Arturito. Aquí muy buenas tardes, Ecuador. Ahí está Arturito. Y todo el mundo. Qué lindo, amigos queridos, reunirnos en este quinto día de la semana, hoy día jueves, dándole gracias al Señor nuestro Dios. Y bueno, como se pueden imaginar, primeramente déjenme darle un abrazo a mi Dr. Nelson, Pastor Luis Antonio, a todos ustedes, mis muy amados, que Dios derrame sobreabundantes bendiciones en su vida y en su familia. Y mi participación porque
con la bendición de Dios. Estamos ahora mismo viajando estamos por llegar de pronto a España, no sé muy bien el horario, y luego estaremos más tardecito partiendo ya para Israel, con la bendición del Señor nuestro Dios. Estén orando por nosotros, y todos los días estaremos subiendo pequeñas cápsulas en mi canal de YouTube, Casa de Oración de un Amigo, en mi página de Facebook, Casa de Oración de un Amigo, también así se llama. Suscríbanse para que puedan recibir las últimas novedades. Yo les estaré compartiendo la verdad, nada de exageraciones, de cómo está, y estoy seguro que va a estar siempre protegido por el Señor nuestro Dios, y que el Señor nos va a regalar un viaje inolvidable. Así que gracias, amigos, por estar orando por nosotros y también por apoyar nuestros ministerios. Por favor, ya saben, se acerca el fin de mes, y con eso, amigos míos, todos los gastos que se necesitan cubrir con la bendición de Dios y el apoyo de todos ustedes, mis muy amados, que Dios les dé sobreabundantes bendiciones y le otorgue todo el deseo de sus corazones. Vamos a continuar con el pecado que estoy seguro ya mis pastores han compartido, pecado número 346, espiritual. ¿Cuándo es pecado espiritual? Cuando no se anda en el espíritu, cuando se anda en la carne, cuando se anda con cosas del mundo. Por ende, vamos a leer una vez más, que estoy seguro mis pastores han leído. Y aquí, ¿por qué el apóstol Pablo les dice que no les puede hablar como espirituales? Porque son todavía carnales, habiendo divisiones. Yo soy de Nelson, yo soy de Luis Antonio, yo soy de Arturo. ¿Quiénes somos nosotros? Eso es lo que el apóstol Pablo les va a confrontar. Primera de Corintios capítulo 3, permítame leer del 1 al 6, para entender todo este pecado. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento le ha dado Dios. Entonces, amigos queridos, aquí estamos viendo cuál es el pecado. Andamos como niños todavía. En vez de decir que somos de Cristo, amigos míos, queremos hacer siempre grupitos. Yo soy del uno, yo soy del otro, y el uno es mejor que el otro. ¿Quién es mejor que todos? Es Jesús. Pero aquí estamos hablando, hermanos míos, que hay esta disensión y contiendas, peleas. Hermanos queridos, no por seguir a Jesús, sino por seguir a un hombre. Recuerden, amigos queridos, los cristianos no seguimos a cristianos. Los cristianos seguimos a Jesús. Los que siguen a hombres terminan en la carne. ¿Por qué? Porque cualquier hombre, como hombre que somos, seres humanos, podemos fallar, y al fallar, la gente que ha puesto sus ojos en nosotros también se hacen pedazos, porque sus ojos no están puestos en Jesús. La Biblia nunca dice que tiene que poner los ojos en el hombre. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, hermanos queridos? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Ahorita le hago acuerdo. Miren, Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, no en el hombre. Nosotros somos falibles. El que nunca falla, su nombre es Jesucristo. Y recuerden siempre, hermano, que si nosotros andamos en la carne, no podemos agradar a Dios, porque estamos pensando en cosas de la carne y no ser guiados por el Espíritu, como esa es la voluntad de Dios. Usted me acompaña un ratito al libro de Romanos capítulo 8. Muy importante lo que vamos a aprender para no ser cristianos carnales, sino espirituales. Es decir, que no sea la carne la que nos guíe, sino el Espíritu Santo de nuestro Dios. Miren lo que pasa cuando uno es carnal, anda en la carne o anda en las cosas de este mundo. Romanos capítulo 8
permítame leer del 5 al 8. Escrito está y dice así la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pueden ir a la iglesia, pueden predicar, pueden enseñar la Biblia, pueden diezmar, pero no agradan a Dios. Porque los actos religiosos no es lo que Dios ve, sino quién realmente somos y la intención con que hacemos las cosas. Hay muchos que se llaman cristianos y se maquillan como cristianos para ocultar que andan en la carne y en cosas de la carne y en vanidades de la carne y enemistad contra Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice ahora, hermanos, cuidado con hacernos los espirituales como eran los fariseos, los saduceos, los escribas. Eran religiosos, pero su corazón nunca estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, y todos esos falsos espirituales se fueron de cabeza al infierno por no aceptar a Jesucristo y no andar como Jesús quería que nosotros anduviéramos en el Espíritu, sino en la carne. Y la Biblia es bien clara, hermano. En Romanos capítulo 8, versículos 13 al 17, escrito está y dice esto. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que hacer morir lo carnal en nosotros, hermanos, para realmente ser espirituales. ¿Y cómo somos espirituales? No satisfaciendo los deseos de la carne, sino el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Usted tiene que entender esta realidad. Si nosotros decimos ser espirituales, entonces somos guiados por el Espíritu y hacemos morir los deseos de la carne. Pero si nosotros decimos ser espirituales y andamos en la carne y no con el Espíritu, podemos engañar a mucha gente, pero a Dios no. Y andar en la carne es muerte. Lo hemos recalcado hasta la saciedad. Nosotros tenemos que hacer morir y no fingir. Porque los que somos espirituales, no andamos juzgando a los demás, sino que andamos restaurando a todos, con temor de que nosotros mismos no seamos juzgados. En eso se da cuenta usted si es un espiritual guiado por el Espíritu o un disfrazado de espiritual andando en la carne y es puro legalismo, que utiliza la Biblia para condenar a todos, que utiliza la Biblia, hermanos míos, para señalar a todos. Mientras que los espirituales, mire, los que son guiados por el Espíritu, obviamente, la palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Un espiritual sabe que Jesucristo lo es todo y que nosotros sin Dios no somos nada. Pero los que fingen ser muy espirituales y son unos farsantes disfrazados de religiosos, no son nada creyéndose algo. Escuchen. Gálatas 6 del 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas juzgado.
seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, hermanos queridos, la palabra de Dios es bien clara. No podemos nosotros jugar a la religión y pensar que eso agrada a Dios. Acuérdense, si no somos espirituales, si no somos guiados por el Espíritu, sino que a veces queremos obedecer, pero a veces hacemos las cosas que Dios desaprueba, a Dios le damos asco por ser tibios, ni fríos ni calientes, ni carnales ni espirituales. Así dice Apocalipsis 3:16. Vamos a leerlo. Lo hemos escuchado tantas veces, pero no quiero recitar la Biblia, déjenme leerla. Apocalipsis 3:16, escrito está y dice así la palabra de Dios. Leo. Voy a leer, amigos queridos, 15 y 16. 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ni carnal ni espiritual. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se dan cuenta? Él conoce tus obras y las mías. A Dios no le podemos engañar. Y amigos, si estamos en estos programas y vamos a la iglesia y andamos ahora con Cristo, esto no se trata de engañarnos ni a nosotros, ni a Dios, mucho menos, hermanos míos, a los demás, pues. Queremos andar en santidad al Señor. Realmente, queremos andar guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, guiados a toda la verdad, guiados en amor, guiados en santidad, guiados en obediencia, guiados en obras que glorifiquen al Señor, y todo lo que hacemos es para el Señor. Eso es un espiritual, no para ser vistos de los demás, que ese era el problema de los disfrazados espirituales. Hacían todo para ser vistos por los demás, pero Dios no los veía porque Él veía las intenciones del corazón. Usted me acompaña a Mateo 23, amigos míos. Ahí está la diferencia entre un espiritual, amigos míos, y uno disfrazado de espiritual. Usted vea en Mateo capítulo 23, versículos 3, especialmente al 5. Mateo 23, del 3 al 5 dice: Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensancha su filactería y extiende los flecos de su manto. Llaman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ahí está el problema. Los espirituales, reales, que somos guiados por el Espíritu Santo, hacemos todo para el Señor. Todo para que el Señor vea la intención con que hacemos todo para que su nombre sea glorificado. No así, amigos queridos, los falsos espirituales. Es pura carne, vanagloria. Hacen todo para que la gente los aplauda. Hacen todo para que la gente los reconozca. Hacen todo para que la gente, hoy como quisiera que mi hijo sea como el pastor. No, hermano. Usted quiere que los hijitos de su congregación no sean igual a usted, que sean igual a Jesús. Esos son los espirituales. Queremos caminar como Jesús anduvo, primera de Juan 2:6. Queremos vivir agradando a Dios como Jesús lo hizo. Eso es ser guiados por el Espíritu. Eso es ser realmente espiritual. Pero los hipócritas no van a la iglesia, no hacen nada para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Y de esos hay muchos en las iglesias. Por ende, hijitos de mi corazón, volvámonos al Espíritu, a que el Señor nos guíe y hacer todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Con la bendición de Dios,
mi pastor Francisco Solórzano y mi hermano Giovanni Taris estarán predicando este domingo en Casa de Oración de los Amigos presencialmente, 7:30 y 10:30, y los dos mensajes los vamos a transmitir en nuestras redes sociales a todo el mundo. Que Dios les bendiga y les guarde, que tengan un fin de semana espectacular y un inicio de semana. No se olviden de nosotros, sus hermanos. Apóyenos con sus oraciones y también con sus ofrendas, que tanto lo necesitamos. Y el día lunes, si Cristo no viene antes, ya estaremos mandando nuestra participación desde Israel con la bendición de Dios y dándoles un panorama de cómo está esta tierra bendita entre todas las naciones y el pueblo escogido de Dios. Que Dios les bendiga y los guarde, y no se olviden de proclamar: ¡hay vida en Jesús! Tiene un amigo. Adelante, doctor Zavala, pastor Luis Antonio, que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor Arturito. Gracias. Ciertamente, 26, 27 se acabó el mes, y a seguir adelante, a agradecer a Dios, a prepararnos y a ser verdaderos espirituales, agradando al Señor en todo, hermanos míos. El mes que viene para nosotros como ministerios, tanto Arturo, Luis Antonio y mi persona, es un mes que debemos de seguir con la labor cotidiana que Dios nos ha entregado. Tuvimos que contratar una retroexcavadora para la casa de nuestro hermano Hugo, porque en la emoción de construirle la casita, se nos escapó hacerle el pozo séptico. Inmediatamente nos movimos. Por eso yo les agradezco a ustedes, valientes, generosos, hijos de Dios, hermanos míos, que nos ayudan para llegar hasta el final. Así que la retroexcavadora fue, y en este momento ya están poniendo toda la estructura para el pozo séptico, y que nuestro querido hermano tenga su casita por fin. No se canse de hacer el bien, que a tiempo recibirá usted la recompensa. Bendiga nuestros ministerios, nuestras vidas, que estamos entregados totalmente al Señor, y juntos un día recibiremos esa corona de vida. Y tendremos mucha gente que usted ni conocerá, que se acercará y le dirá: gracias por haberme mostrado a Jesús con su amor y con sus ofrendas. Que Dios me los bendiga. Sábado y domingo, cultos en Monte de Sion. Ya Luis Antonio nos hablará de la congregación de él. Arturito ya lo explicó, que estarán predicando también en el culto de las 7 de la mañana y 10 de la noche. Y nosotros mañana viernes, 10 de la noche, empezamos una gran vigilia hasta las 6. Todo va a ser transmitido en vivo por La Verdad TV hoy. Si que quiere vigilia, va a tener. Y el sábado no va a haber culto. Hay que descansar un poquito, porque a las 3 de la tarde nos uniremos a la marcha para Jesús. Todo el Ecuador marchará para Jesús el sábado 28, 3 de la tarde. Y el domingo, ahí estaremos, 11 de la mañana, en el culto dominical. Bueno, que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Que llegue con felicidad nuestro querido Arturo, con Mayra, su esposa, con el grupo de viajeros peregrinos, y que podamos tener una semana, un fin de semana hermoso, y el domingo un inicio precioso también. Los bendigo en el nombre de Jesús. Pastor Luis Antonio, las palabras finales, y por favor, bendíganos en oración. Amén, mi querido pastor Arturito, pastor Nelson. Bueno, está viajando ya nuestro querido pastor Arturito. Que el Eterno lo guarde y lo bendiga y lo lleve con bien hasta Israel, en el nombre de Jesús. Que cubra su entrada, su salida, que guarde realmente todo lo que haga y que sea prosperado en todo. ¿No es verdad? Con todo el grupo bendito. Lo más lindo, estará con mi hermano. Me hubiese sobremanera gustado estar en este tiempo, pero es así la vida, y estamos agradecidos con todo lo que tenemos. Trabajo aquí, gracias a la misericordia de Dios. El día lunes de viaje a la ciudad de La Paz, ya estaremos grabando o estaremos saliendo en el programa desde allá. Y bueno,
Dios nos bendiga. Caso contrario, yo grabaré mi porción para poderles enviar para el programa. Amén. Entonces, vamos a orar. Qué hermoso lo que dice aquí en Juan. Es algo hermoso porque respondiendo, Jesús dijo en Juan 3:5, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si nacemos en el Espíritu, tenemos que alimentarnos, primero con leche, después ya vianda, alimento sólido, y vamos a orar, porque necesitamos poner nuestras vidas delante de Dios. Papacito hermoso, bendito Dios. Señor amado, gracias porque tú fuiste resucitado por el poder de tu Espíritu, enviaste tu Espíritu, Señor amado, para que fuésemos una nueva criatura. Señor amado, perdona todos y cada uno de nuestros errores, fallas y pecados, transgresiones y rebeliones, iniquidades. Señor amado, bendito Dios, cosas que aún no deberían ni nombrarse en tu pueblo, pero seguimos en ese tipo de pecados, malvados y perversos, en la hipocresía, Señor amado, siendo tibios, malvados, Señor amado, pero tú quieres un corazón recto, justo, perfecto, no adúlteros, no fornicarios, no mentirosos, no manipuladores, no tibios. Tú quieres pueblo realmente que crezca en tu espíritu, Señor, y que seamos guiados por el poder de tu gloria, Señor amado. Por eso queremos estar con nuestra carne crucificada y vivificados por el poder de tu Espíritu Santo, llenos de ti y persiguiendo más esa santidad sin la cual nadie te verá. Señor amado, te entregamos la vida de tu siervo Nelson, Arturo, mi hermano, mi vida, Señor amado, bendito Dios, aún Raimundo y todas las personas que se congregan con nosotros. Guárdanos de todas las acechanzas del diablo, guíanos a toda justicia y a toda verdad, que solamente resplandezca tu maravilloso, poderoso y bendito rostro en cada uno de nosotros y hagamos lo que está en tu corazón. En el nombre de Jesús, líbranos del mal. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Nos vemos el próximo lunes y sigamos orando. 14 de noviembre nos vamos por Israel. Arturito estará en pocas horas aterrizando. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Amén. Un abrazo, Pastor Luis Antonio. Bendiciones. Que Dios lo bendiga, mi querido Pastor Nelson. Que Dios lo guarde. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta.